Esta sección que tanto os gusta, que tanto os apasiona. Bueno, os apasiona a él, ¿verdad? El doctor Fernando Jiménez del Oso. Sus enigmas favoritos, sus peripecias por el mundo. Porque desde luego los escaladores tienen en su argot una palabra que es hollar. Cuando llegan a lo alto de la cima dicen, hemos hollado la cima del Everest. Bueno, pues Fernando Jiménez del Oso ha hollado la cima de la investigación, la cima de la divulgación, y de eso disfrutamos todos sus discípulos. Esto queda, mi querido Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Tener ya tanta responsabilidad, Fernando, yo no sé. Pero eso es algo que dices tú y que dicen otros amigos, pues porque sois buena gente, porque me apreciáis y demás. Y porque yo empecé pues a hablar de estas cosas raras hace mucho tiempo. Sí. Pero la verdad es que el que aprende de vosotros pues soy yo. Bueno, yo lo que sí te digo es que cuando ya se oye tantas veces, oye, que lo ha dicho Jiménez del Oso. Hombre, sí es un compromiso porque lo mío, en contra de la imagen que pueda dar, es ser espontáneo, natural y incluso tengo pues mucho sentido del humor. Pues, sería propenso a decir muchas tonterías y me tengo que contener para no decirlas. Pues bueno, pensando que hay muchas personas que bueno, pues que se fían mucho y confían en mi testimonio. Eso me lleva también pues a eludir muchos compromisos. No me verás en ningún programa de debate en la televisión donde se discute como apasionadamente sin aclarar absolutamente nada. Siempre me he negado a eso y ya ha llegado al extremo que ya no me llaman, ya lo tienen claro que no. Bueno, te lleva a unas reglas de compromiso, pero que son cómodas para mí, porque motu propio tampoco iría. A mí no se me ha perdido nada. No es ya por dar una imagen o por respetar a los que te siguen o a los que te tienen cariño, te admiran, sino porque a mí conmigo no va nada eso. Algún día debes prometernos, Fernando, dedicar uno de estos espacios a darnos tu opinión sobre las diferentes tómbolas televisivas que se montan cada cierto tiempo. Bueno, ya te la doy, me parece una porquería. Sí. Es que es lamentable. Sí, yo creo que no. ¿Cómo se desvirtúan estos temas, verdad? Sí, pero también tantos otros. Es decir, estos temas, pues porque tenemos interés en ello, pues somos más críticos cuando se refieren a ellos en esos absurdos debates, que no son debates, son discusiones de patio de vecindad o de mercado de los antiguos, de los de principios del siglo pasado, ¿no? Pero en cuanto son otros temas pasa lo mismo. Cuando son temas de medicina o de psiquiatría, pues a mí también. Si tuviera pelos en la cabeza se me pondrían de punta, ¿no? Hago zapping inmediatamente porque oigo decir muchas tonterías, ¿no? Y supongo que cuando se habla de arquitectura pasa lo mismo, o cuando se habla del aborto pasa lo mismo. Sí, desde luego. Bueno, pues en estos enigmas que os ofrecemos cada noche de martes con Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, pues abordamos diferentes cuestiones que él ha vivido en sus peripecias por el mundo. Hace un par de semanas estábamos en la isla de Pascua y ahí, claro, enseguida surgió lo de las tablillas Rongo Rongo, esa escritura casi críptica que apareció en Pascua. Y eso a Fernando le hizo reflexionar sobre uno de sus viajes famosos a Pakistán. ¿Por qué se unen Pascua y Pakistán, Fernando? Pues porque el mundo es absurdo. Está muy lejos, ¿no? Y porque es desconcertante, ¿no? Sí. Bueno, si quieres, primero explico un poco lo que es la escritura Rongo Rongo. Y luego lo unimos. Ya comentábamos el otro día que es absurdo que en una isla tan pequeña pues se generara una escritura. No ha habido tiempo histórico y sobre todo no ha habido ninguna necesidad. Ese tipo de cosas o de avances intelectuales surgen por necesidad. En este caso no la había. La tradición dice que llegaron allí, la escritura Rongo Rongo llegó con Otumatua, ese personaje legendario que fue el que pobló la isla. Ya comentamos en su día pues que su lugarteniente, que era brujo, hizo un viaje astral para localizar la isla y luego después pues ya se organizó una expedición con 2 grandes barcos, mujeres, hombres, enseres, y entre esas personas pues llegaron los Maori Koau Rongo Rongo, los maestros en el arte de la escritura. Y dice la tradición que esa expedición, esos supervivientes de una isla desaparecida llamada Iva, de una isla que se hundió, los que iban con Otumatua, pues que llevaban 67 tablillas con escritura Rongo Rongo. Bueno, esos, como iban además varios maestros en el arte de la escritura, pues se siguió escribiendo
La impresión es que en las generaciones siguientes pues se siguió reproduciendo sin saber realmente qué es lo que se estaba escribiendo allí, ¿no? Se copiaban las otras más antiguas. El hecho es que a finales del siglo XIX, o bien pasados la mitad del siglo XIX, pues supondríase la isla pues estaba evangelizada y toda esa serie de cosas, pues se hablaba de que en todas las chozas había tablillas con escritura rongo. Aún al obispo de Tahití, a Monseñor Hausen, pues le regalaron, estamos hablando de eso, de 1870 casi, le regalaron un sedal de pescar de los que fabricaban los pascuenses, y estaba enrollado en una tablilla rongo. Y eso le llamó la atención al obispo, que además era aficionado a la antropología y a la arqueología, y entonces dijo, oye, tráeme todas las tablillas de estas que encontréis en Pascua. En cuanto los pascuenses se enteraron de que las tablillas interesaban fuera, las destruyeron, las quemaron o escondieron las tablillas en sitios en las que inaccesibles porque no se han encontrado, o porque les daban un carácter mágico a esas tablillas, o por fastidiar. El hecho es que en este momento en el mundo hay 25 tablillas auténticas y 16 que se consideran dudosas. Cada una de esas tablillas vale todos los millones de euros o de dólares que se te pueda ocurrir. Tan solo 25. Tan solo 25. Y en el Museo de Santiago de Chile se conservan, parece que son 3 y un bastón de mando. Entonces tuve el privilegio de poderlas filmar con todo detalle, de sacarlas de la caja fuerte, de dejármelas sacar de sus cajas, las tuve en la mano, las estuve mirando con lupa, todo con mucho cuidado porque son piezas maravillosas, ¿no?, desde un punto de vista cultural. Y lo que hay ahí es una escritura deliciosa, parecen pequeños monigotitos, muchos de ellos son figuras antropomorfas, ¿no?, hombrecillos, con rasgos más o menos, o trozos de hombrecillos. Hay también representaciones de animales, de plantas, signos abstractos, pero forman una escritura. En total son 150 figuras básicas, más o menos, y combinaciones de ellas, escritas en bustrofedón. Aquí estamos acostumbrados a seguir, cogemos un libro, termina la línea de arriba, sin ningún problema, bajamos a la línea siguiente y empezamos por la izquierda a leer. Si fuéramos árabes o judíos, pues lo haríamos al revés, pero cortamos, aceptamos ese corte en la escritura línea a línea. Antiguamente no pasaba eso, no pasaba entre asirios, no pasaba en muchas culturas, y tampoco en la que hizo las tablillas rongo. La palabra esa bustrofedón viene pues de buey y de vuelta. Bustro es buey y trofedón es vuelta. Y es de la misma técnica con la que están sembrados o se sembraban o se araban los campos antiguamente. De tal manera que no se interrumpía en ningún momento la lectura, con lo cual terminabas de leer una línea, girabas 180 grados la tablilla y seguías leyendo esa otra línea, volvías a girar para pasar a la siguiente, no perdías el hilo, por decirlo así, en ningún momento. Eso ya es llamativo. Luego, que esa escritura, por lo que se sabe, nadie tiene la menor idea de lo que hay allí. Puede parecer la historia de un pueblo, ¿no? Nadie, ni Rinnaud, Eiraud, ni Campbell, ni ninguno de los antropólogos, ni Edberg, ninguno han hecho ahí aproximaciones, pero más de tanteo y más por probar y más basándose en lo que cuentan los pascuenses que en otra cosa. Este mismo Monseñor Hausen, que esa tablilla se la dio a un pascuense que tenía a su servicio, es con que pone aquí, y el obispo le contó, es que ese hombre se quedó conmocionado porque aquello para él era un objeto sagrado, mágico, religioso, sagrado, y que se puso a recitar una especie de letanía o de cancioncilla, y este obispo comprobó enseguida que lo que estaba recitando no tenía nada que ver con lo de la tabla, no daba igual que lo colocara de una manera o de otra, el hombre recitaba algo que había aprendido. Y es también una de las características de este tipo de escrituras, que ya decía el otro día que no la hay ni en Polinesia, ni en toda América, ni en ningún otro lugar en esa época. ¿Y puedes, Fernando, que hay en esas tablillas queda reflejada la epopeya de una civilización, de una cultura, de un pueblo?
o cuentos populares o recetas de cocina. No tengo la menor idea. Probablemente cuando es algo tan que tiene esas características tan especiales, cuando es algo que se conserva de generación en generación, algo que se defiende del extranjero, algo que no se quiere compartir, es porque tenga un carácter épico religioso. Eso es lo más probable. Pero es una escritura ideográfica, esquemática, y yo diría que mnemotécnica. Es lo que pasaba con las antiguas escrituras. Y no hay piedra roseta. Las escrituras no. Las escrituras antiguas, como pasaba con los jeroglíficos, como pasaba con el antiguo arameo, como pasaba con otras, solo servía para los que ya sabían lo que había allí. Es decir, por eso no tenían vocales y por eso la ortografía y la gramática pues era inexistente, y ni tiempos de verbo ni historias, son muy esquemáticos, porque el que leía eso lo que hacía era recordar lo que ya sabía, entonces tenía un sentido para él, pero para el lego no. Entre otras cosas porque el lego no sabía leer, ni falta que lea. Ni falta que lo hacía, sí. Esta se ajusta a ese tipo de escritura, ¿no? Con esas incógnitas que te digo, bueno, pues vale, pues es uno de los muchos misterios de la isla de Pascua, hasta que en 1932, en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París, fíjate que nombre más bonito, pues un paleógrafo húngaro, un tipo de esos curiosos, y que cuando se encuentra con un enigma le sigue la pista, un tal Guillermo de Hevesy, pues mostró un trabajo en esa Academia de Inscripciones y Bellas Artes y Bellas Letras de París, comparando la escritura de las tablillas rongo-rongo con la escritura de una civilización del Valle del Indo en Pakistán que desapareció pues en el 2800 antes de Cristo. Sí, más o menos cercano. Los reaccionarios, eso es una tontería y nada, ya eso está mal hecho el trabajo. Luego se revisó ese trabajo y era indiscutible. Había una similitud evidente y una identidad entre, imaginemos que una treintena de figuras eran exactamente iguales. Hay un parentesco entre esas dos escrituras. Lo incomprensible que son dos escrituras únicas, una que está en el subcontinente asiático, en Pakistán, la otra que está en Polinesia, y cada una en un momento histórico diferente. Es decir, separadas miles de kilómetros geográficamente y miles de años en el tiempo. Sí. ¿Cómo encaja uno esas dos piezas? Sí. No encontraba a nadie que haya dado una solución a ese enigma, porque en principio no la tiene hasta que no aparezca cómo llegó la escritura del Valle del Indo, que indudablemente es la primera, puesto que es esas culturas alcanzaron su esplendor hace 5.000 años. Y en esto que Jiménez del Oso entra en contacto con la historia, coge su mochila, que no su fusil, y se va a Pakistán. Se aloja en un espléndido hotel, rodeado por el lujo, porque claro, Fernando no viaja de cualquier manera. En todos los hoteles y en todos los lujos. Y no cogí la mochila. Yo tengo una cualidad, yo pienso que es cualidad, que es que dejo al tiempo que haga su tarea. Y voy a los lugares pues cuando tengo que ir, no cuando yo quiero, no tengo ninguna prisa. Cuando las circunstancias son propicias voy. Y no me preocupa nada que hayan pasado 10 años, como sucedió en este caso, no sé si 10 o 8 o 9 años entre una cosa y otra. Pero yo me quedé ahí, yo tengo que ir a Pakistán, tengo que ir al Valle del Indo, tengo que conocer esas culturas, y ya que no voy a solucionar el problema, puesto que otros mucho más capacitados y con más conocimientos no lo han podido resolver, por lo menos quiero ver qué era aquello. Exacto, olfatearlo. Porque lo poco que se publica, que es poco, monografías sobre la cultura Valle del Indo traducidas al castellano hay nada, muy poco. Son capítulos en libros, pero lo que hay es tan sugerente, te habla de una cultura tan fascinante, y bueno, me da igual que no descubra el misterio de su relación con la escritura rongo-rongo en la isla de Pascua, pero yo quiero conocer aquello. ¿Y qué te contaste? Maravillas
historias. No sé si empezar a contarlas o esperar a la semana próxima. La semana próxima ya contaremos... no sé cómo andamos. Todo detalle, pero ¿cómo andamos de tiempo? Danos por lo menos el marco geográfico. El marco geográfico, antes de eso te diré que puesto que voy a ir a Pakistán, pues voy a seguir la pista a otra cosa, que a lo mejor sí encuentro la solución, que es el unicornio. El unicornio. Bueno, y fíjate, en esa cultura, en esas culturas del Valle del Indo se dan esos dos elementos, esas dos incógnitas y otras muchas más cuando se llegue a conocer en más profundidad esa cultura, que fue fascinante. El marco, Pakistán es un país increíble. Es un país, bueno, pues reciente. Hubo una extinción en 1947, pues capitaneada por Ali Jinnah, por el padre de la patria, consiguió la independencia de esa parte, y ese país, esa parte del subcontinente indio, pues es maometana, es musulmana, mientras que el resto pues es de diversas religiones, entre ellas sobre todo pues la hindú. Es algo diferente. En muchas ciudades, éramos los únicos europeos que había ahí. Es un país, como todos, peculiar, que tiene unos recursos turísticos increíbles, pero que no están explotados. Por el momento no hay infraestructuras todavía, pero que cuenta con todos los elementos a su favor, con culturas del pasado pues muy sugestivas, y sobre todo con unos ciudadanos que son un encanto. El pakistaní es una persona muy cariñosa, muy abierta, muy sociable. Es un país donde te sientes a gusto. Pues fíjate eso, encontrarte pues en ciudades como Larkana, por ejemplo, bueno, pues que tiene sus peculiaridades, entre ellas pues la sociedad o lo que sea, aunque no llega, ni mucho menos tiene que ver con la extrema pobreza de algunas zonas de la India. Donde, bueno, pues es gente extraña, que allí nadie sabe hablar ni inglés y mucho menos español. Donde como eres de otro continente y con otro atuendo y claramente otra raza, pues todo el mundo te mira con curiosidad, los chiquillos te siguen por la calle. En vez de sentirte incómodo, te sientes a gusto, porque es gente muy, muy acogedora. Y luego el país tiene una variedad como uno no se puede imaginar. Y cuando te metes un poco, cuando vas, por lo menos en mi caso, cuando viajas, no viajas por viajar, viajas para contar cosas, viajas para compartir cosas, lo que exige que te dediques durante un tiempo, a veces meses y a veces años, pues a conocer ese lugar antes de ir, a nivel literario, a nivel geográfico, a nivel histórico, para ir sacando de ahí los elementos esa urdimbre con la que tú vas a construir pues una visión de ese lugar, de ese país, que resulte atractiva para el espectador, no solo por lo que tiene de descriptiva, sino porque también estás encontrando elementos inquietantes de misterio o de enigmas, sin falsear la realidad, que lo hacen aún más atractivo para el que vaya a ir después. Y sobre todo algo en lo que yo pienso, bueno, pues ahora ya es menos, pero cuando yo empecé en televisión, pues pensaba, y yo empiezo a viajar, voy a contar cosas de estos países, y a lo mejor la persona que las va a ver no ha salido nunca de su pueblo. Eso es. O a lo más que se va a acercar es a la capital de su provincia. Yo tengo que hacerle de guía, tengo que hacerle de cicerón, tengo que mostrarle lo bonito de aquello y arroparlo con la música y con un texto que sea atractivo para que, aunque no vaya a ir en su vida, pues se haga una idea de lo que es aquello. Yo te diría que es una de las tareas más nobles que tiene la divulgación, ¿no? Pues yo creo que es el mejor preparativo para el siguiente programa que vamos a realizar con Fernando Jiménez del Oso, donde nos vamos a adentrar en los misterios del unicornio, donde vamos a encontrar esa escritura extraña, esa civilización curiosa, y también prometo a los oyentes que Fernando contará su aventura en el Green Palace. Hay muchas aventuras. La Green Palace todavía de vez en cuando me inquieta. Se encontró de lleno con la criptozoología allí, Fernando. Pues eso será la próxima semana en estos enigmas de Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Juan Antonio. Hasta siempre.